Buenos días. Le damos también la bienvenida a las personas que nos visitan por primera vez. Si sos un hermano de la iglesia, ponete al lado, ayudale también quizás con la Biblia, o si no tiene Biblia, compartirle la escritura también. Vamos a abrir la palabra de Dios en Apocalipsis. Ya se leyó, estamos estudiando este libro. Quizás para las personas que nos visitan, o también mismo para la iglesia, o para los que ya hace algunos años conocimos la gracia de Dios a través de la salvación, uno escucha Apocalipsis y es como que lo primero que dice, miedo. Me acuerdo que cuando me convertí fuimos a una conferencia escatológica de todo el libro de Apocalipsis. Cuando volví aterrado. No sé si a usted le pasó, pero el estudiar Apocalipsis, lo que tenemos que entender, hermano, que el propósito con el cual Dios ha inspirado al Espíritu Santo a través de esto, que Apocalipsis es un libro victorioso. Y no todo hoy lo que estamos viviendo en este mundo es lo que parece ser. Porque hoy parece como que el mal triunfa y reina, ¿no? Vivimos en el tiempo en el cual se celebra el aborto. Bueno, en la semana fue noticia, ¿no?, que en los Estados Unidos hubo la Corte Suprema, creo que paró en ciertos estados eso, o no estoy muy interiorizado, pero algo escuché. Pero también hoy vivimos en el tiempo en el cual Disney, Hollywood, hasta National Geographic, anoche viendo algo, tenía los colores de la bandera LGTB. Ya la familia tiene otros prototipos, por supuesto que no es el diseño de Dios, ¿no? Hoy ya se puede ver o se enseña que ya no es mamá, papá, hijo, ya hay papá, mamá. Y por supuesto que eso es en contra de lo que las Escrituras dicen. Pero al final, hermanos, y Apocalipsis lo que estamos estudiando es que termina victorioso. El mal no va a reinar, no va a vencer. Cristo reina. Y hermanos, si hoy se abrieran los cielos, veríamos al león de la tribu de Judá sentado en su trono. También veía un poco anoche también con respecto a lo que estamos viviendo, porque estamos en este mundo, que Latinoamérica como que está preocupada porque políticamente es como que está girando, como que está virando hacia lo que es la izquierda. Eso pasa en Chile, pasa quizás en nuestro país, pasó en Perú, el domingo pasado pasó en Colombia. Todo el mundo preocupado, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con el dólar? Hermanos, Cristo está sentado en su trono. Cristo reina. El león de la tribu de Judá. Y como vimos en el capítulo 6, finalizando, cuando Dios quita su mano, el hombre se autodestruye. Cuando Dios quita su mano, el Dios se autodestruye. Por eso en todo el capítulo 6 que hemos terminado el domingo pasado, vimos los primeros 6 sellos, que son juicios que Dios derrama contra la humanidad. Juicios como nunca antes lo hubo y lo van a ver. Por eso hoy vamos a empezar a leer el capítulo 7, ahora estamos introduciendo el tema. Pero hoy el capítulo 7 tiene una particularidad que son 7 sellos, 7 juicios. Vimos 6. Pero antes que se ejecute el 7º sello, que está en el capítulo 8, lo vamos a leer ahora, versículo 1, hay un paréntesis, hay un interludio, hay un parate que Dios hace, que es el capítulo 7. Con el propósito que vamos a ver hoy es de manifestar su divina gracia. La gracia de Dios. Porque en medio de tantos juicios como nunca lo va a haber en la historia de la humanidad, Dios, aún mismo ejecutando sus justos juicios,
porque Dios es justo, Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de gracia. Porque en medio de la gran tribulación, Dios va a salvar a personas. No salvación, gran salvación. Gran salvación. Y eso es lo que también dice, vamos a leer algunos textos hoy, versículo 9 al 17. Por eso Romanos 4:5 dice que Dios justifica al impío. Eso es gracia. Al impío. Nos llama impío Dios, pero Dios es el que nos justifica. Por eso vemos en Lucas capítulo 23, cuando el Señor Jesús está siendo crucificado, en el último instante de su vida, en los últimos minutos de su vida, siendo crucificado con 2 ladrones, todos saben la historia. En los últimos minutos de Dios, un ladrón reconoció quién era Cristo y Cristo le hizo una promesa, porque creyó y confió en Cristo. Es cierto que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es de gracia. También el Señor, su palabra en 2 Corintios 5:20 dice que la iglesia, nosotros los creyentes somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios, dice. Eso es gracia. Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Por eso hoy vamos a ver 2 manifestaciones de la gracia de Dios en medio de sus justos juicios. Ese es el título. 2 manifestaciones de la gracia de Dios en medio de sus justos juicios. Versículo 1 al versículo 3, vamos a ver que Dios detiene su ira para que haya salvación. Dios detiene su ira para que haya salvación. Y versículo 4 al versículo 8, Dios sella y protege para que ciertos hombres prediquen y haya salvación. Dios sella y protege a los 144,000 para que estos prediquen y haya salvación. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por tu palabra. Venimos a escucharte a ti, tu pueblo se congrega, se reúne. Dios es tu pueblo, es tu iglesia. Señor, viene deseoso de querer escuchar tu palabra. Nosotros simplemente somos instrumentos, simplemente somos meseros que sirven la mesa, Señor del Rey. Solamente te pedimos que nos utilices humildemente, Señor, para que tu nombre sea exaltado, tu palabra, Señor, sea glorificada. Y nosotros podamos entender tus maravillas. Aún en estos textos, Señor, que a veces nos conmueven, pero por algo están aquí, Señor, con un propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice así, la leemos de vuelta. Después de esto, capítulo 7 de Apocalipsis, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. De la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000 sellados. De la tribu de Aser, 12,000 sellados. De la tribu de Neftalí, 12,000 sellados. De la tribu de Manasés, 12,000 sellados. De la tribu de Simeón, 12,000 sellados. De la tribu de Leví, 12,000 sellados. De la tribu de Isaacar, 12,000 sellados. De la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Vamos a ver el versículo 1 al versículo 3, la primera manifestación de la gracia de Dios, que es Dios detiene su ira. Dios detiene su ira para que haya salvación. Observen el versículo 1, por favor.
¿Quién lee hoy? Ricardo, ¿lo puedes leer, por favor? Gracias. Dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Repito, capítulo 7 es un respiro, capítulo 7 es un parate, es un interludio. Dios detiene su ira que está ejecutando sobre la tierra. Observen cómo termina el capítulo 6, porque el gran día de su ira ha llegado. Y hace una pregunta retórica: ¿y quién podrá sostenerse en pie? La respuesta es nadie, si solamente Dios en su gracia no actúa. Si Dios en su gracia no detiene su ira, su justo juicio sobre la tierra. Eso también es algo que se va a ver en el libro de Apocalipsis, del capítulo 10 al capítulo 11, cuando el Señor ejecuta los juicios a través de las trompetas. De capítulo 10 y capítulo 11 también hay un interludio, hay un paréntesis, hay un parate de que Dios frena su ira con un propósito determinado. Es como que Dios hace un respiro. Observen, para que ustedes ubiquen el contexto, capítulo 8, versículo 1, cuando abrió el 7º sello. Ya en el capítulo 6 están los 6 sellos que ya vimos. Dice, cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora, y ahí Dios comienza a ejecutar un terrible juicio. Pero ahora estamos en el capítulo 7, estamos en el parate, en el interludio, en el paréntesis. Observen el versículo 1. Después de esto vi, dice. ¿Después de qué? Del capítulo 6. Después de que, como vimos, decía ahí en el versículo 5, y de los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Después de eso, Juan ve esta visión, dice, y ve a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. La escena del capítulo 6 pasa de los juicios a los incrédulos a que Dios protege para que haya salvación de creyentes. De juicios a los incrédulos a protección de creyentes. Y eso es algo que se da cotidianamente en las Escrituras. Por ejemplo, cuando pasaron las 10 plagas de Egipto, Dios protegió de una manera asombrosa a los hijos de Israel mientras se ejecutaban los juicios en la tierra de Egipto. Pero acá vemos, ¿sí? Eso es algo precioso y algo hermoso que Dios hace. Eso es su gracia también. Pero observen, Juan ve 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, ¿sí? Bueno, estos son los 4 extremos, son los 4 puntos cardinales, ¿sí? Norte, sur, este y oeste. Muchos comentaristas y muchos escépticos de la Biblia sacan este texto, hermano, parece broma, pero no lo es, como para argumentar. Y eso también hay mucho auge últimamente, también he escuchado mucho acerca de, dicen que la tierra es plana. Entonces, muchos dicen, pero miren acá, dice 4 ángulos, entonces es plana. No está hablando de eso. Está hablando de norte, sur, este y oeste. Está hablando de eso el texto. ¿Sí? La idea es que está cubriendo toda la tierra. Una palabra que se repite también en estos 3 versículos, una palabra clave es tierra. Tierra, tierra, tierra. Y esto es muy importante de entender, porque es algo literal. ¿Sí? Esto es verdad, es real, no es simbólico. Por supuesto que la tierra no es plana, ¿no? Juan está acá utilizando también un lenguaje poético. Es un libro de literatura profética, hermanos. Tienen que entender eso. 4, por eso está diciendo los 4 ejes de la tierra. Es como cuando usted va a la playa con su esposa y dice, bueno, vamos a ver el atardecer al mar. Vamos a ver la caída del sol. El sol no cae. ¿Se entiende? Es un lenguaje poético que usamos. Y eso es lo que está usando acá Juan en la literatura, ¿sí? Los 4 ángulos simbolizan que están sobre toda la tierra.
Y observen el versículo 1, dice, detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Bueno, vuelvo a reiterar, la palabra que se repite mucho hasta el versículo 3, 5 veces la palabra tierra, está hablando de nuestro planeta. Esto es literal, no es simbólico. La idea, miren, observen el versículo 1, la palabra ahí detenían significa retener, refrenar. Ahora observen y háganse la idea. 4 ángeles parados sobre nuestro planeta, deteniendo, refrenando lo que podemos decir, lo que Dios ha creado, que es la naturaleza. Por eso el pastor MacArthur dice, es como que se apaga el motor de la atmósfera terrestre. Y estos ángeles es como que están deteniendo, refrenando. La palabra esa deteniendo es la misma que se usa en Hechos 2:24, cuando dice que la muerte no pudo retener a Cristo. Es la misma palabra. O sea, estos ángeles como que están parando, refrenando a los vientos, y siempre en las Escrituras los vientos, más en el Antiguo Testamento, están asociados al juicio de Dios. Lea Oseas, lea los profetas menores. Siempre los vientos están asociados al juicio divino. Y esa es la escena, eso es lo que está pasando acá en el versículo 1 y versículo 2. Juicios divinos. Jeremías 49 habla de eso, que Dios ejecuta juicios con vientos, Daniel 7:2. ¿Sí? Pero observen, en el versículo 2, le voy a pedir a Ricardo que lea, entra en escena un quinto ángel. Versículo 2, por favor. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Estamos en el punto en el cual la gracia de Dios se manifiesta deteniendo su ira a través de ángeles. Y ahora entra en escena un quinto ángel, observen el versículo 2, aparentemente con más autoridad porque le ordena a los otros ángeles, pero este ángel tiene algo, observen ahí, muy característico. Subía de donde sale el sol, la idea ahí es del oriente, y tenía el sello del Dios vivo. Bueno, dicho sello, en el contexto de Apocalipsis, y también históricamente, había un sello que se usaba como un anillo, donde ese sello usaban los reyes de Oriente para autenticar y proteger documentos oficiales. Vuelvo a reiterar, los sellos eran como anillos en los cuales se usaban los reyes de Oriente para autenticar y proteger documentos oficiales. Este sello no es como los sellos que estamos viendo de capítulo 6, que son juicios. Porque este sello, observe bien, le pertenece ¿a quién? Al Dios vivo, dice, y verdadero. Y eso es clave también en Apocalipsis. Dios vivo y verdadero. Esa frase se usa mucho en el Antiguo Testamento para contrastar que Jehová es el Dios vivo, el único Dios vivo y verdadero, en contraste con los dioses paganos que las regiones y los enemigos de Israel adoraban a dioses paganos. Pero también en Apocalipsis es muy interesante porque más adelante se va a presentar, entre comillas, el Dios falso, que es el anticristo. Él es el Dios vivo y verdadero. Vale la pena entonces aclarar que este sello no es lo mismo que los sellos que estuvimos viendo. Su propósito es proteger. Observen el versículo 2. Tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz. Literalmente ahí gritó. Hay muchos gritos en el cielo de ángeles. Lo vimos también eso. Cuando alguien gritaba decía, ¿quién es digno de abrir los sellos? Y este libro, Apocalipsis capítulo 5.
Este ángel grita literalmente, le da la orden a los 4 ángeles que vimos en el versículo 1, para que ustedes se ubiquen. Dice, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos, ahí se ve la razón, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Este ángel expone la razón de por qué Dios detiene su ira. Porque Dios acá está por sellar a personas, a un cierto tipo de personas con un propósito determinado. Díganme, hermanos, si eso no es gracia. Eso es la gracia de Dios. Lo interesante es que observen cómo llama el texto y estos ángeles a este tipo de personas, a los siervos de nuestro Dios. Todos sabemos que la palabra siervo es doulos, habla de esclavos. Se refiere a la condición de esclavo, originalmente el término más inferior en la escala de servidumbre. Esclavos. Lo que está aluciendo el texto, hermanos, quiero que se ubiquen y entiendan, es que estas personas son salvas, son creyentes. Y ahora vamos a ir luego al segundo punto, ¿sí? Pero es importante también que entender que en el Nuevo Testamento el sello, por lo tanto, debe interpretarse aquí como la obra de Dios de asegurar protección de los creyentes cuando venga el juicio. Los sellos sirven para identificación, para marcar la propiedad y para garantizar protección. Es muy interesante que el apóstol Pablo utiliza mucho esa simbología. Esto es literal, esto va a pasar, pero el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento utiliza mucho la simbología del sello. ¿Con relación a quién? A los creyentes. Dice, por ejemplo, Efesios 1:13, en él también ustedes, después de haber escuchado el mensaje de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados. ¿Pero con qué? En él, con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 4:30 también dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. El Espíritu Santo hizo la obra ahí en nuestros corazones. Es muy importante también entender eso, ¿no? Pero la mayor parte de lo que nos vamos a detener es en el versículo 4 al 8, pero el 4 es clave acá, es el versículo clave para entender bien un poco lo que está hablando el texto. Y ahí vamos a ver el segundo punto. Dice, donde se manifiesta, la gracia de Dios se manifiesta en los sellados y protegidos para que haya salvación. Vamos a leer el versículo 4, por favor, otra vez. Ricardo. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Bien, observen la similitud de este evento con lo que va a pasar en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 al 5, por favor. Acompáñenme al capítulo 9, ahí nomás, den vuelta una hoja. Dice, el quinto ángel tocó la trompeta, o sea, ya están los juicios de las trompetas. Están los sellos, están las trompetas y después siguen las copas. El quinto ángel tocó la trompeta y vino una estrella que cayó del cielo a la tierra, dice. Y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo. Y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, observen, ni a cosa verde alguna, o sea, la vegetación, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y versículo 5, y le fue dado no
que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Terrible. Ya se va a llegar ahí, pero lo que está hablando acá, lo que sale del pozo del abismo son demonios. Demonios, para que atormenten a los hombres. Pero también ahí tiene una cierta restricción, ¿observaron? No dañen la hierba ni cosa verde con un propósito determinado de Dios. Y tampoco van a dañar a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Volvamos al capítulo 7, versículo 4. Quizás usted ha escuchado mucho, las personas también que nos visitan, también quizás saben algo. ¿Quién no escuchó de los 144.000 alguna vez? Bueno, llegamos a este punto. Pero antes de entrar a eso, quisiera que entendamos un poco también el libro de Apocalipsis. El otro día escuchaba un poco el inductivo del viernes mientras estaba estudiando y algunos hermanos preguntaban, pero la iglesia, ¿pero qué dice de esto? ¿Dónde está la iglesia? Lo que tenemos que entender, hermanos, que Apocalipsis tiene un bosquejo, un versículo que tiene un bosquejo que explica el libro, que es capítulo 1, versículo 19, ya lo vimos. Acompáñame ahí. Es bueno parar un punto acá y que usted entienda, porque esto es literatura profética. Y tenemos que entender cuando la Biblia habla de algo literal, de algo simbólico. Capítulo 1, versículo 19, en la visión que Juan está teniendo del Cristo glorificado, ¿lo puedes leer, Ricardo, por favor? 1:19. Dice así: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Ese es un texto clave. Para que usted me entienda, están ahí en el 1:19, escribe las cosas que has visto. Esto se está refiriendo cuando Juan está viendo la visión del Cristo glorificado. La que estás viendo, Juan. ¿Sí? Toda su gloria, toda su majestad. Cuando Él cae como muerto. No temas, le dice el Señor. De eso está hablando. Pero el texto sigue. Dice, observen el versículo 19, y las que son. ¿De qué está hablando las que son? Está hablando tiempo presente. Se está refiriendo a capítulo 2 y capítulo 3 que ya hemos estudiado. Que ahí vemos que, lo vimos, ¿ustedes recuerdan qué era? Las 7 iglesias de Asia Menor que existieron, literales, son verdad. Pero es un mensaje a esa iglesia, pero es para la iglesia de todos los tiempos. También para nosotros. Y luego, versículo 19 dice, y las que han de ser después de estas. Eso se está refiriendo al capítulo 6 que ya hemos comenzado, al capítulo 22 que termina. O sea, eso, del capítulo 6 al capítulo 22, hermano, ubíquense y las personas que están por primera vez, está hablando de algo que todavía no pasó, que es futuro. ¿Se entiende? Eso todavía no pasó, eso viene, pero tenemos la palabra profética más seguro, eso es verdad y eso va a acontecer. ¿Se entiende? Usted dice, pero pastor, se olvidó capítulo 4 y capítulo 5. Capítulo 4 y capítulo 5 lo vimos. ¿La escena dónde era? En el cielo. Pasa en el cielo. Eso es el bosquejo del libro para que lo entendamos. Lo que estamos viendo, hermanos, volvamos al capítulo 7, es algo que todavía no ocurrió, pero va a ocurrir. Pero va a ocurrir. ¿Sí? También quiero decirles, hermanos, cuando usted lee la Biblia, cuando usted estudia la Biblia, más allá de la hermenéutica, los sistemas de interpretación que hay para estudiar la Biblia, para decir qué significa, también algo que muchas veces dejamos de lado, que es la lógica. La Biblia tiene lógica. ¿Se entiende? Porque en el capítulo 2 y capítulo 3 aparece muchas veces la palabra iglesia, eclesia. ¿Sí? Capítulo 4 y capítulo 5 lo hemos estudiado, y 4 y 5, la escena es en el cielo, y usted tiene que entender que la iglesia, ahí lo hemos estudiado, está representada en ¿quiénes? Los 24 ancianos. Y el capítulo 6 al capítulo 19 casi no se nombra la palabra iglesia en Apocalipsis. ¿Por qué? Lógica, porque no está.
Por eso a una de las iglesias le dice, yo te libraré de la hora de la prueba que viene sobre la tierra. Lo hemos estudiado. Entonces, para interpretar la Biblia también hay que tener un sentido de lógica, y eso también lo vamos a ver ahora. Observen versículo 4. Y oí, dice Juan, el número de los sellados. 144.000 sellados de todas las tribus de Israel. Y yo acá me hice dos preguntas que las queremos responder con ustedes, ¿no? Para que también entendamos qué es lo que está diciendo el texto, qué es lo que estamos viendo. ¿Quiénes son estos 44.000? ¿Quiénes son? Usted ha escuchado quizás muchas cosas. ¿Quiénes son realmente estos 144.000? Y la segunda pregunta que vamos a responder es, acá en estos 144.000, ¿es real, es literal o es simbólico? Observemos. Vamos a leer de vuelta. Y oí, dice Juan, el número de los sellados. No es que vio. Escuchen, observen, oí, dice. Él no ve el sello. Muchos van a decir, pastor, ¿qué es el sello? Bueno, vamos a ver con la escritura. La escritura interpreta la escritura. 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Lo que se ve ahí es que Dios selló a un número específico de personas con un propósito determinado. Versículo 3 dice que el sello ha sido puesto en la frente. Lo que no hay que pasar por alto, vuelvo a reiterar, es que la palabra doulos, es siervos. Estas personas son creyentes, ya creyeron en Cristo. Son salvos, son esclavos. Y el texto dice, miren, observen ahí, dice que son de origen judío. Son de origen judíos. Estos son judíos, estos son salvos ya. Y esto se complementa, mis queridos hermanos, con Romanos 11:26. Escuche bien, no quiero, dice Pablo, hermanos, que ignoréis este misterio. Romanos 11:25. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. El endurecimiento en parte de Israel, dice, durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Lo que está diciendo el texto es que a Israel como nación está endurecida con Dios. En parte, rechazó al Mesías y hoy en día, hasta hoy en día, lo sigue rechazando. Pero el texto sigue. Dice, ese endurecimiento, esa ceguera de Israel va a durar hasta que haya entrado la plenitud ¿de quién? De los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las personas no judías. ¿Qué está hablando de la plenitud? La salvación de los gentiles. Y luego de que hasta el último gentil que Dios tiene elegido para salvación, ahí comienza otra vez el reloj profético de Dios con Israel. Versículo 26. Luego de esto, tiempo futuro, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador y apartará de Jacob la impiedad. Y todo esto, y será esto mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. ¿Vieron? La Biblia siempre distingue a Israel de la iglesia. ¿Alguna vez escucharon decir que la iglesia es el nuevo Israel? El otro día escuchaba con mi esposa y dice que cuando ella iba a una iglesia más pentecostal, cuando era niña, había un corito que hablaba, ¿no? De que Dios está salvando un pueblo que es el verdadero Israel. No, hermanos, la iglesia no es el nuevo Israel. Israel es Israel para Dios. Es el pueblo del pacto. Dios va a restaurar su relación con Israel en el futuro, en este tiempo. La iglesia es la plenitud de los gentiles. El evangelio llegó a todo el mundo. Ese fue el propósito y plan de Dios. Dios vuelve a tratar con su pueblo de pacto aquí en la gran tribulación. Y van a ver que en el capítulo 12 de Apocalipsis, en el capítulo 12, Israel está simbolizado ahí sí con una mujer que es perseguida por un dragón, que es Satanás. Porque Satanás va a perseguir, va a querer destruir al pueblo de pacto de Dios que es Israel. ¿Quiénes son estos 144.000? Sellados de todas las tribus de Israel.
Les voy a dar 3 opciones si ustedes quiero que, por lógica, vamos a ver cuál es la interpretación que encaja en el contexto. La primera dice, representa a los seguidores de Jesucristo, sus hermanos espirituales, a quienes se le ha prometido la realeza y el sacerdocio con él en los cielos. Según esta interpretación, son seguidores de Jesucristo, hermanos espirituales, tienen realeza y sacerdocio en el cielo, son los que ellos se creen e interpretan así, ¿saben quiénes? Los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Ellos son los únicos que han nacido de nuevo y son los únicos que recibirán en la resurrección un cuerpo espiritual. Lo que pasa es que esta interpretación que ellos tienen se les cayó por la borda cuando, sentido de lógica, ellos son más que 144.000 personas. Entonces tuvieron que adaptar, hacer un meollo ahí. No, esto no es. Y lo cambiaron. Por supuesto que no son ellos. La segunda, muchos enseñan que representa simbólicamente a todos los creyentes, a los cristianos, durante las pruebas y las aflicciones de todos los tiempos. Representa a todos los creyentes durante las pruebas y aflicciones de todos los tiempos y que gozan de una especial protección de Dios. Comparan a estos 144.000, son ministros de la palabra, por su número, porque supera el número de creyentes. O sea, para pasar en limpio, estos son 144.000 son simbólicos, no es literal. Y por último, representan un número de los hijos de Israel que serán protegidos por Dios durante la gran tribulación, de entre los que hayan sido convertidos en la primera parte de la tribulación de 7 años, ya que los convertidos antes de este tiempo habrán sido arrebatados y pertenecen a la iglesia. Esto también es muy importante entender que en la visión de Juan, el pueblo judío ya existe como nación. ¿Se entiende? Y si usted lee un poquito, y muchos quizás saben acá, en el año 1948, Israel volvió a ser nación. El 14 de mayo de 1948, Israel es otra vez una nación, un estado. Y si usted lee un poquito más, no pasaron 24 horas y ya la nación de Israel ya estaba siendo atacada por los países árabes. Terrible. Como el pueblo de Dios siempre es perseguido, el pueblo de pacto, pero Dios lo protege soberanamente, porque tiene un propósito. Se entiende que lo que está hablando acá, que estos 144.000 son personas que salen de la tribu de Israel, son judíos, creyentes, que Dios los salva, los protege soberanamente, los sella para que cumplan un propósito determinado en el periodo de juicio de la gran tribulación. Observen capítulo 14, por favor, ¿me acompañan? Vamos a leer 1 al 5. Muchos dicen, bueno, pero se habló mucho, ¿no? En la pandemia, y ya es el último tiempo, ya viene el Señor, los sellos, el simbolismo, el nuevo orden mundial, la vacuna, la marca. Hermanos, les doy un consejo humilde. No interprete la Biblia con el diario. Interprete la Biblia con la Escritura. Todo lo que está pasando, lo que vivimos diariamente, va y se va a desencadenar en el propósito eterno de Dios, que se va a cumplir. Por supuesto que sí. Pero no todo lo que está pasando es el apocalipsis. Estamos viendo los juicios. Nosotros pasamos una pandemia de un virus. Eso no es una uña lo que viene. Pero Dios está sentado en su trono, reinando. Capítulo 14 de Apocalipsis, 1 al 5, por favor. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas,
que tocaban sus arpas. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. ¿Vieron? La Biblia interpreta la Escritura, versículo 3, ¿sí? Estos 144.000 fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Ahí en el versículo 2 dice que el sello, muchos preguntan, bueno, ¿qué es? Solamente dice que tienen el nombre ¿de quién? Del Cordero y de su Padre. Y la Biblia los identifica, ¿no? Y dice que el sello fue puesto en sus frentes, algo visible. O sea que en ese periodo de juicio terrible, los van a ver, los van a identificar por el sello, pero también por cómo viven. ¿Observaron capítulo 14? Ellos siguen al Cordero por donde quiera que va. Ellos se guardan para el Señor. Dicen. Ellos no se contaminaron. Ellos permanecen y siguen al Señor. La pregunta que yo me hice y les hago, mis queridos hermanos, es, ¿y qué de nosotros? ¿Y qué de nosotros hoy como creyentes? Las implicaciones, ¿no? Porque el resultado de ellos, volvamos a capítulo 7, el resultado de este ejército, podríamos decir, evangelístico que Dios está levantando en medio de sus justos juicios, en medio cuando Él detiene la ira, su ira, es para salvación. Y su alcance va a ser a nivel mundial. Porque eso lo dice el capítulo 7. Miren versículo 9, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Observen, de todas naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en la mano. La escena yace en el cielo. Pero observen el versículo 13, uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Versículo 14. Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido ¿de dónde? De la gran tribulación, de los juicios de Dios, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Será tal impacto que tendrán estos hombres, estos evangelistas, este ejército, 144.000 personas, que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo entero. Y va a haber salvación. Y no solamente va a haber salvación, sino va a haber gran salvación. Dice que ahí no se puede contar. Luego también se dijo que va a haber los 2 testigos del capítulo 11, van a predicar también. ¡Wow! Precioso. Hermanos, ¿qué sacamos de esto? Que Dios siempre tiene sus testigos. Dios siempre tiene sus testigos. Dios siempre tiene sus redimidos. Dios siempre tiene su remanente. Y en medio de la gran tribulación, de juicios, Dios levanta un ejército para predicar el evangelio. Siempre. Porque es su obra y no nuestra. Él prometió que la iglesia va a prevalecer. Ni las puertas del Hades van a poder. Amén. También lo que tenemos que entender, mis hermanos, acá vimos que autentificamos el mensaje. ¿Qué quiero decir con eso? El evangelio no es solo un mensaje que yo tengo que decir con la boca. Es dar el mensaje y vivir el mensaje. Tenemos que dar el mensaje, pero vivir el mensaje. Porque si no es solamente un mensaje,
El mensaje tiene poder, tiene la omnipotencia de Dios. Es el poder de Dios para salvación, dice. Pero también acá vemos un principio que estos no se contaminaron, seguían a lo correo donde quiera que va, vivían para el Señor. No solamente es dar el mensaje, sino también vivir el mensaje. Y eso es para todos nosotros hoy en día. Porque podemos estar dando el mensaje. Por eso también hoy, lamentablemente, ¿no? El pueblo de Dios tiene descrédito cuando predicamos el Evangelio. ¿Qué me venís a hablar? Si ustedes son, yo conozco uno, hace esto, dice que va a la iglesia y hace esto. De eso estamos hablando. Por supuesto que eso nosotros no podemos evitar. Y también la otra pregunta, mis queridos hermanos, volvamos al capítulo 7. ¿Son literal? ¿Es un número literal o es simbólico? Bueno, el texto se responde, ¿no? Son personas que salen, que caminan, como vimos, que no se contaminan, que siguen a correr donde quiera que va. Es literal, hermanos, esto. Es verdad, no es simbólico. Es un número literal del cual Dios levanta específicamente de las 12 tribus de Israel, 12.000 de cada uno. Por eso dice 12.000 sellados, 12.000 sellados, 12.000 sellados, lo hemos leído. ¿Sí? Es un número específico, no significa que van a haber 144.000 judíos solamente salvos, no. Es lo que Dios ha elegido, lo que Dios ha predeterminado en su plan. Estos son sellados y protegidos de modo especial para un servicio también especial. Predicar el Evangelio, donde ellos van a ser perseguidos también, porque la bestia, el falso profeta, los va a querer matar, se va a oponer a todo el nombre de Dios, de Cristo, el Evangelio, su palabra. Y como vamos a ver el domingo que viene, van a ver ahí, los que crean bajo el ministerio de este evangelístico, les va a costar la vida. Les va a costar la vida. Pero observen versículos 5 al 8, vemos las 12 tribus de Israel, ¿no? ¿De dónde salen estos 144.000? De las 12 tribus de Israel. Y acá también hay unas hermosas enseñanzas acá, ¿no? Lo que también hay que entender, mis queridos hermanos, que usted ve ahí, observen el versículo 5, de la tribu de Judá, 12.000 sellados. Ahí hay una observación muy importante. Está nombrando las 12 tribus de Israel, casi todas las conocemos. Pero ¿quién fue el primogénito de Jacob, Israel? No fue Judá, sino fue Rubén. ¿Por qué está Judá ahí? No es un detalle menor. Bueno, no vamos a especular, pero muchos dicen que... No, es más, la escritura dice, acá lo tengo, Primera de Crónicas 5:1, dice que Judá perdió su primogenitura. Les leo, Rubén era el primogénito de Israel. Primera de Crónicas 5:1. Pero como profanó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Es verdad que Judá llegó a ser el más poderoso de sus hermanos y el príncipe de ellos, pero el derecho de primogenitura fue de José. Lo que está diciendo acá el texto es que Rubén perdió su primogenitura por el pecado terrible de haber profanado el hecho de su padre. Por el pecado. Y acá también creo que hay una gran enseñanza, ¿no? ¿Cuántos privilegios podemos perder por nuestro pecado? También la Biblia enseña, ¿no?, que hay otro que perdió la primogenitura. ¿Saben, no? Esaú. ¿Por qué? Por un plato de guiso, diríamos hoy nosotros acá. Es terrible lo que puede hacer el pecado en nuestras vidas. Otro dato en esta 12.000, en esta lista que vemos, es que no está la tribu de Dan. La tribu de Dan. Bueno, muchos dicen que quizás es debido a que la tribu de Dan fue una de las tribus más idólatras de las 12 tribus. A tal punto que hay una frase que se repite mucho en el Antiguo Testamento, que dice que la idolatría de Israel era de Dan hasta Betesda.
de Dan hasta Betesda. Todo Israel. Pero dice que Dan fue una de las tribus que introdujo la idolatría de los dioses paganos al pueblo de Israel. Lo interesante, escuche bien esto, que en Ezequiel capítulo 48, cuando habla del milenio, Dan aparece otra vez en esa lista. O sea, perdió privilegios temporales, pero la gracia de Dios es tanto que le da de su gracia y le da de sus lugares celestiales. Lo vemos disfrutando de las bendiciones del milenio. Acá también hay un gran principio, ¿no? Que el pecado muchas veces en nuestras vidas nos puede descalificar, pero su gracia es inagotable. Como cantamos en una canción, su gracia es mayor. Y luego también vemos que la gracia de Dios se ve, ¿no? en esta tribu. Su gracia hace que recibamos la herencia, a pesar de que no la merezcamos. Me hizo acordar el hijo pródigo, ¿no? Que perdió todo, muchísimas bendiciones temporales, pero nunca perdió el amor del Padre. Nunca perdió el amor del Padre. También se omite en esta lista Efraín. Sí está José su padre en el versículo 8, ¿no? Bueno, muchos también pueden decir que se omite Efraín, como Dan, porque dice que se apartó de Dios, también se consumió en la idolatría. Oseas 4:17 habla de eso. Perdió muchísimos privilegios. Pero mis queridos hermanos, la idea de esta lista es que Dios demuestra que Dios no ha terminado con su pueblo Israel. Y que Él va a cumplir su promesa, a pesar de lo que es Israel hoy en día y a pesar de lo que fue Israel. A pesar de su pecado, a pesar de su fallo, a pesar de su endurecimiento de hoy en día, saldrá de Israel un ejército misionero como nunca antes lo hubo, con alcances impresionantes, porque tendrá sus frutos, porque todos esos estarán, como vamos a ver, versículo 9 al versículo 17, adorando al Cordero en el cielo. Porque Dios levantó y protegió a estos 144.000. Eso se llama gracia. Para finalizar, ¿no? Para concluir. Si estás acá escuchando por primera vez o nos estás viendo, viene un tiempo de juicio como nunca antes lo hubo en la humanidad. Es lo que la Biblia dice. Y yo le creo a la Biblia. Y hoy estamos también en un periodo de gracia. Muchos comentaristas dicen, bueno, es un periodo de juicio, no hay gracia. ¿Cómo no va a haber gracia en la gran tribulación? Sí que la hay. Miren la cantidad de salvación que hay. Pero Dios detiene su ira con una simple razón, ¿no? Levanta personas para que prediquen el Evangelio. Quizás vos estás acá hoy y no entendés mucho esto, pero lo que la Biblia dice que Dios es un Dios de ira. Es un Dios justo y es un Dios de ira. Y que la ira de Dios está por todo aquel que pisotea la sangre de su Hijo. Pero usted dice, pero yo no pisoteé nada. Sí, lo haces con tu vida y con tu corazón porque rechazás lo que Dios está diciendo en su palabra. Que dice su palabra que todos somos pecadores, que todos nacimos pecadores. Y eso nos separa del Dios vivo y verdadero, de un Dios 3 veces santo. Y Dios sabe que estamos enemistados con Él, que estás enemistado con Él. Yo he estado enemistado con Dios por mi pecado. Y ni mi religión, ni la iglesia, ni la Biblia, ni ser bueno me salva. ¿Qué es lo que la Biblia dice? La única persona que salva es Cristo. Su sacrificio, su cruz, su sangre, su muerte, murió por vos. No por el mundo, por vos. Porque Él sabía que ibas a pecar. La Biblia dice que tenés que confiar, creer, abrazar a Cristo. No a través de una religión, no a través de la iglesia evangélica, no a través de la iglesia católica, sino a Cristo.
No se trata de religión, se trata de una relación con una persona, Cristo. Cristo es el único que puede limpiar tu mayor problema, que no es económico, que no es de matrimonio, que es el pecado que hay en tu corazón. Anda a Cristo, confía en Él, arrepentite de tus pecados. Si Él promete que Él va a dar descanso para la persona que va a buscarlo así. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y hallaréis descanso para vuestras almas, dice. La ira de Dios viene, juicio sobre la tierra, pero la ira de Dios está sobre vos si no crees en Cristo, y hoy morís, te vas sin Cristo a lo que la Biblia dice, un infierno seguro y merecedor, que existe. El día de salvación es hoy. Dios está dando 10, 15, 20, 25, 40 años que tengas de oportunidad para que creas en Él. Después de la muerte no hay más oportunidades. Después de la muerte la Biblia dice que hay una terrible expectación de juicio. Como iglesia también esto nos enseña. No fuimos sellados en nuestra frente, pero fuimos sellados con el Espíritu Santo, como vimos en el capítulo de Efesios, en nuestros corazones. Y lo mínimo que podemos hacer por el Señor es llevar el Evangelio a personas que todavía hoy, aún mismo en el siglo XXI, no han escuchado. Porque es su obra y los resultados se los dejamos a Él. Dios siempre tiene sus testigos. Es su obra, no la nuestra. Me hizo acordar cuando el Señor dijo, pero Señor, cállalos. Si estos callan, aún las piedras van a hablar. Nosotros nos perdemos el privilegio de ser usados por Dios. Porque Dios, que quiere salvar, lo va a salvar como Él quiera, cuando Él quiera. Pero nosotros perdemos el privilegio. Y a quien Él quiera. Pero si Dios lo va a salvar, lo va a salvar. Y a pesar de la infidelidad de Israel en este caso, Dios va a volver a tratar con él y va a cumplir su promesa porque Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es bueno y Dios es fiel. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Es tu palabra, Señor, que nos llena el alma. Es tu palabra, Señor, delicias en mi corazón. Es tu palabra, Señor, que a pesar de que a veces es muy dura lo que leemos, lo que viene, Señor, aún mismo de ella hay un reconfortante alivio, Señor, saber de que somos tuyos y que tu gracia un día nos alcanzó. Tu gracia es mayor, Señor. Siempre nos preguntamos qué hubiese sido de nosotros si hubiésemos muerto un día antes de ser salvos. Estaríamos en un infierno seguro y merecedor. Pero tú te has dignado, Señor, de darnos vida y que ese día, Señor, podíamos escuchar el Evangelio y creer. No porque seamos buenos y no viste nada bueno en nosotros, sino por el puro afecto de tu voluntad. Y Padre, tú hoy te sigues deleitando, Señor. Eres un Dios perdonador. Porque lo que vimos recién, Señor, en medio de tantos juicios, tú detienes tu ira, Señor, para que mucha gente crea. Y Padre, eso nos debe animar a ver lo que viene, a ver el mundo que estamos viviendo, Señor, muchas veces abrumados por todo, pero también a entender, Señor, que Apocalipsis es un libro victorioso y tú reinas. Tú estás sentado en el trono, Señor. Tú lo controlas todo. Y todo lo que pasa, Señor, va a un camino que es cumplir tu propósito eterno. Gracias, Padre, por tu palabra que nos anima, nos alienta y nos permite poder predicarla. En el nombre de Jesús, amén.